Estamos. Bueno, buen día a tothom. Buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico por imagen nos va a presentar una sesión a Albina Polianskaya, que es R2 del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hablar de la valoración de la columna postquirúrgica. Cuando quieras, Albina, puedes poner la presentación. Hola, buenos días. Un momento. ¿Se ve bien? Perfecto. Estupendo. Adelante. Sí. Hoy vamos a hablar sobre valoración de la columna postquirúrgica, sobre lo que el radiólogo debe saber. Y antes de nada me gustaría agradecer a mis compañeros del Hospital Josep Trueta, del Servicio de Radiología Musculoesquelética y Neuroradiología, que me ayudaron a preparar esta sesión y resolver las dudas relacionadas con el tema. Primero vamos a hablar sobre principios básicos de la cirugía espinal. Después repasamos las modalidades de imágenes diagnósticas de que podemos utilizar. Describimos los hallazgos normales en el periodo postoperatorio y hablamos sobre las complicaciones de la cirugía de la columna vertebral. Las cirugías de la columna vertebral se encuentran entre los procedimientos ortopédico-neurocirúrgicos más frecuentes y forman parte de la rutina del radiólogo. Entonces, la evaluación postoperatoria de la columna a veces es compleja, consume tiempo, siendo diagnóstico por imagen esencial para el manejo de estos pacientes. Es útil que el radiólogo esté al tanto de las indicaciones quirúrgicas, los tipos de procedimientos que podemos realizar, el tiempo desde la cirugía y los síntomas. Eso le permite interpretar y diferenciar hallazgos postoperatorios normales de anormales y elaborar un informe útil para el neurocirujano. Las intervenciones en la columna vertebral se dividen en tres grandes grupos: procedimientos descompresivos, procedimientos de estabilización-fusión, incluyendo aquellos para corrección de deformidades, y los procedimientos misceláneos, que incluyen estabilización dinámica con espaciadores interespinosos y recambio discal completo, entre otros. Las indicaciones para la fusión de la columna cervical incluyen dolor discogénico, compresión de la raíz nerviosa, compresión de la médula espinal, trauma y resección de tumores. Estas cirugías suelen realizarse mediante un enfoque anterior o posterior. Acceso anterior implica la eliminación del disco, típicamente con algún nivel de fusión, y estas cirugías pueden realizarse con o sin corpectomía. Es una extracción del cuerpo vertebral. Acceso posterior generalmente implica una laminectomía o laminoplastia con algún nivel de fusión asociada. Y existe también acceso combinado, que incluye tanto el anterior como el posterior y se denomina típicamente acceso de 360 grados. Una vez que se retira el disco, se coloca un tapón de fusión intercorporal o una caja intersomática. Suelen ser implantes cilíndricos con agujeros en el medio, de titanio, de acero inoxidable o de poliéter-tercetona o PIC. Se ha reportado que estos implantes de PIC tienen más alta tasa de fusión, alrededor de 92-100%. Ambos tipos de implantes pueden estar rellenos con injerto óseo, ya sea autólogo o aloinjerto, y tienden a colocarse en la parte anterior del disco para imitar la lordosis cervical. Fusión cervical posterior incluye la laminectomía con fusión y la laminoplastia. En la laminectomía con fusión se realiza una descompresión o extracción completa de la lámina y se colocan los tornillos para lograr la fusión. Estos tornillos, que se ven aquí, suelen ser tornillos de masas laterales o tornillos transpediculares y ellos condicionan la fijación. La laminoplastia implica realizar una hemilaminectomía seguida de una osteotomía de la lámina contralateral. La lámina se levanta y se coloca una construcción metálica para imitar la lámina eliminada, y eso permite la ampliación del canal espinal sin necesidad de laminectomía y fusión. También se puede realizar solo laminectomía, pero es importante tener en cuenta que si solo se realiza una laminectomía, hay una mayor tasa de inestabilidad, como se puede observar en este ejemplo donde se realiza una laminectomía sin fusión al paciente con quifosis cervical severa.
Las indicaciones para la fusión espinal lumbar incluyen espondilodiestesis, dolor discogénico, compresión de la raíz nerviosa, compresión de la cola de caballo y estenosis del canal espinal. También existen diferentes accesos o enfoques para este tipo de procedimientos. Um, Incluyen acceso anterior, como está señalado en esta imagen, acceso posterior, lateral extremo, transforaminal y oblicuo. Es importante también mencionar otra técnica que se llama reemplazo total del disco. Es una alternativa a la fusión cervical y lumbar y es mejor para mantener el rango de movimiento normal porque imita el disco. También se ha demostrado que el recambio discal completo reduce el riesgo de degeneración acelerada del segmento adyacente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve el reemplazo total discal en radiografía en plano sagital. Otro material interesante es dispositivos de perfil cero. Son dispositivos de bajo perfil que funcionan como un espaciador y la placa cervical anterior. No sobresalen más allá del margen anterior del espacio discal, por lo que no presionan los tejidos blandos en esta región como le haría una placa anterior, y eso es importante especialmente en la columna cervical, donde una placa podría resultar en presión sobre el esófago. Y estos dispositivos de perfil cero muestran tasas de fusión iguales a las jaulas y técnicas de placas anteriores. Y ahora, después de repasar los principales tipos de cirugía, vamos a pasar a las modalidades de imágenes diagnósticas que podemos utilizar para valoración de la columna postoperada. Primera técnica más usada y más difundida es la radiografía simple. Es modalidad muy difundida, de fácil acceso y de alta rentabilidad, que es poco sensible a los artefactos. Habitualmente se realizan las proyecciones anteroposterior, lateral y de movimiento en flexión-extensión. Permite valorar la posición inicial de hardware y de realizar los controles. También permite analizar la alineación ósea, estado de fusión y valorar la inestabilidad mediante adquisición dinámica, como se ve aquí. Otra técnica de imagen importante es la tomografía computerizada. Permite realizar análisis evolutivo y valorar las estructuras óseas, material quirúrgico, presencia de estenosis de canal, etc. Estudio postcontraste permite a nosotros detectar los abscesos, recidiva de una hernia o fibrosis perineural. Pero el ataque está limitado por artefactos de material metálico, como sabemos, que sin embargo se puede reducir modificando determinados parámetros, sobre todo aumentando el kilovoltaje. Otra variante de esta técnica se llama mielografía por TAC. Es un examen invasivo que se puede utilizar para evaluar canal espinal y las raíces nerviosas en pacientes sobre todo con restricciones de resonancia magnética, y ayuda también a localizar las fugas de líquido cefalorraquídeo. Otra técnica muy usada es la resonancia magnética. Es técnica idónea para valorar las partes blandas y el contenido del canal espinal después de la cirugía raquídeo. Permite identificar las complicaciones agudas, tales como hematomas, seromas, abscesos y otras de aparición más tardía, como recidiva de hernia, fibrosis perineural, etc. Muestra limitaciones importantes por el hardware metálico que producen un artefacto de susceptibilidad magnética. Y no existe un protocolo establecido para estudiar la columna postoperada mediante esta técnica. Un protocolo de rutina que incluye secuencias de 1 spineco y de 2 tfaspineco en planos axiales sagital, sin embargo, él es suficiente en la mayoría de los casos. Y también se puede utilizar estudio postcontraste, que es particularmente útil en pacientes con antecedentes de disectomía y ante una sospecha de infección. Pero estudio postcontraste habitualmente no es necesario en el resto de los casos. También para valoración de la columna operada podemos utilizar los estudios de medicina nuclear, tales como SPECTAC y PETAC. La SPECTAC proporciona información sobre la actividad metabólica con localización anatómica y puede identificar complicaciones postoperatorias, tales como pseudoartrosis, infecciones, fracturas del bloque, difusión, inestabilidad. Y en general, SPECTAC tiene una muy alta sensibilidad. Puede evaluar actividad de osteoblastos. Sin embargo, carece de especificidad. Y esta prueba, como he leído, es más usada durante el primer año tras la intervención.
Y aquí a la derecha un caso de paciente con artrodesis L3S1 con represión del dolor mecánico después de la cirugía irradiado a la pierna izquierda. En las imágenes de SPECT vemos un depósito de radiotrazador en los pedículos de L2 que corresponde con remodelación ósea activa por movilización del fijador. La PET-TAC, otra prueba de medicina nuclear que podemos realizar, tiene papel importante sobre todo antes de la sospecha de infección. Se utiliza para los casos en los que la resonancia magnética no es concluyente. Y aquí un caso de PET-TAC que muestra la actividad metabólica esperada en el sitio de laminectomía de la columna lumbar asociada con irregularidades corticales y focos de osteólisis en la cara anterior de las placas terminales del E5 y S1 que corresponde con un proceso inflamatorio infeccioso. También en estas imágenes vemos una pequeña colección líquida con metabolismo aumentado en la hemipelvis derecha. Y resumiendo lo que hemos dicho, las indicaciones para los estudios radiológicos tras instrumentalización raquídea están marcadas aquí en esta tabla. En fase aguda y subaguda, es decir, hasta el primer año tras el procedimiento, las pruebas de imagen ayudan sobre todo a valorar la posición de los implantes y el estado de la fusión. Y en general, si se produce cualquier cambio en la clínica, como empeoramiento de dolor, déficit neurológico o sospecha de infección, entonces es necesario realizar un estudio radiológico. Y ahora vamos a repasar los hallazgos normales posquirúrgicos que podemos encontrar. Estos hallazgos incluyen signos de insuficiencia ósea, realce discal, realce de las raíces nerviosas, edema o realce de las placas terminales y fibrosis peridural. Y aquí tenemos dos ejemplos de insuficiencia ósea con deformidad del saco dural. A la derecha un caso más prominente del paciente intervenido con laminectomía L5S1 y en la resonancia magnética posquirúrgica en el corte axial en secuencia T2 se observa que el saco dural está herniado a través del segmento de laminectomía. Es un hallazgo esperable. Después de disectomía, el disco puede mostrar también cambios que se puede observar en esta imagen con captación de gadolinio. Habitualmente esta captación es un realce lineal fino del anillo posterior y está causado por disquitis química o mecánica, o también se puede estar causado por desarrollo de tejido cicatricial vascularizado. Esta captación es normal entre las primeras 6 semanas hasta los 6 meses tras la intervención. Aquí vemos un caso de un paciente con microdisectomía a nivel L5S1 y disco que es edematoso con hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2 y en secuencia T1 postcontraste se muestra captación lineal de contraste en la periferia del disco. Eso corresponde a disquitis química o mecánica. También tras disectomía se puede observar edema lineal de las placas terminales, visible como banda hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y STIR debido a reacción inflamatoria o espondilodisquitis aséptica. También puede mostrar captación de gadolinio. Y es fácil confundir el realce discal postoperatoria con edema de los platillos epifisarios con espondilodisquitis infecciosa incipiente, por lo que hay que correlacionar estrechamente con el cuadro clínico, cambios analíticos y a veces también en caso de duda realizar la biopsia para confirmar la infección, porque estos hallazgos son bastante inespecíficos. También entre los hallazgos normales podemos encontrar realce de las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas pueden realizar durante primeros 6 meses tras la cirugía. Y aquí un caso de un paciente con parestesis en la pierna izquierda después de retirada de los tornillos pediculares por movilización y en la resonancia magnética con contraste se identifica una captación de las raíces izquierdas. En la secuencia T2, en plano axial, al mismo nivel, no observa ninguna alteración, lo que ayuda a nosotros a diferenciar captación patológica de hallazgos esperables. Y entre los hallazgos esperables posquirúrgicos están los signos de la fusión ósea adecuada. Inicialmente, los puntos óseos se forman en la periferia del implante y habitualmente primeros signos de la fusión con formación de hueso trabecular aparecen a los 6 meses.
Entre los 6 y 12 meses debe haber trabeculación puente dentro y fuera de los implantes. Eso nos indica que fusión es adecuada. Y ahora vamos a pasar a las complicaciones postquirúrgicas. Las complicaciones postcirugía de la columna se puede dividir en dos grandes grupos, no relacionadas con hardware y relacionados con hardware. Empezamos por el primer grupo, las complicaciones no relacionadas con hardware de instrumentalización espinal. Este tipo de complicaciones se puede dividir en agudas y crónicas. Las complicaciones agudas incluyen colecciones líquidas, tales como seroma, hematoma, pseudomeningocelia y absceso, y también espondilodicitis. Las complicaciones crónicas postquirúrgicas corresponden a un síndrome de la columna operada fallida. En este caso se trata de reaparición del dolor tras cirugía independientemente del tipo de la intervención realizada. Estas complicaciones incluyen fibrosis epidural, hernia discal recurrente, estenosis del canal espinal, aracnoiditis y radiculitis. Y ahora vamos a repasar los ejemplos típicos de estas entidades. Empezamos por hematoma epidural. Las hematomas postquirúrgicas después de intervención en la columna suelen ser epidurales por rotura del plexo venoso vertebral. En el 58% de los casos pueden comprimir el saco tecal, sin embargo, es muy poco frecuente que ocasionen compresión radicular. Y en el ATAC es posible identificar la hematoma epidural, sobre todo en su estado agudo, donde aparece hiperdenso, pero la resonancia magnética es la técnica más sensible y más adecuada para su detección. La intensidad de señal del hematoma depende de la edad del sangrado y del estado de metabolización de la hemoglobina, entonces puede sugerir cuándo ocurrió la lesión. En el caso del paciente con disectomía lumbar, a nivel de L4 L5 podemos observar formación de hematoma epidural a este nivel. Se identifica hematoma en el espacio epidural posterior, perimedular derecho, hipointenso en secuencia T1 y en secuencia T2, que desplaza y comprime el saco tecal y por sus características corresponde con hematoma epidural en estado agudo. Aquí tenemos un caso de dos colecciones líquidas con características distintas en un paciente con instrumentalización lumbar. Este paciente tenía un hematoma y un seroma. En secuencia T1 se observa el hematoma intramuscular en los músculos erectores en fase subaguda tardía, que tenía intensidad de señal intermedia y un poco mayor que seroma, que está localizada aquí en tejido subcutáneo. En secuencia T2 se puede observar que ambas colecciones son hiperintensas. Y en la secuencia T1 con gadolinio se observa una captación de contraste en la periferia del hematoma, a diferencia del seroma, donde no se muestra la captación. Otra complicación importante es formación de pseudomeningocelia. Esta complicación postquirúrgica consiste en aparición de pseudoquiste sin revestimiento meningio secundario a una dehiscencia dural iatrogénica. Pseudomeningocelia aparece en el 12-16% de los casos y es más detectado durante la cirugía. Factores de riesgo de su formación incluyen cirugía larga o complicado, disco calcificado, disco torácico, ectasia dural y tratamiento con radioterapia previa. Habitualmente los pacientes están asintomáticos, pero si pseudomeningocelia tiene efecto masa, puede causar dolor de espalda o también puede aparecer cefalea por hipotensión del líquido cefalorraquídeo. En la resonancia magnética vemos habitualmente una colección extradural del líquido cefalorraquídeo que sigue la señal del líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. A veces podemos observar un fenómeno JET debido al alto flujo de LCR. También a veces se puede identificar el defecto dural. Y a la derecha vemos un caso clínico del paciente con artrodesis posterior a nivel L2-S1 que tenía una extensa colección de líquido cefalorraquídeo localizada en las partes blandas paravertebrales posteriores y fistulizaba en el tejido subcutáneo. Esta colección estaba compatible con pseudomeningocelia. También se aprecia un aparente defecto dural a nivel de L3.
Y aquí otro paciente con microdisectomía derecha a nivel L5-S1 y una colección de líquido cefalorraquídeo que comunica a través de un tracto delgado con el defecto de laminotomía derecha. Y aquí tenemos un fenómeno del JET marcado con la flecha roja. Otra complicación importante es un absceso epidural. Absceso epidural es una colección purulenta localizada en el espacio epidural y su incidencia ha disminuido bastante gracias al tratamiento antibiótico profiláctico. Abscesos epidurales pueden causar compresión radicular y del cordón medular. El germen más frecuentemente aislado en caso de absceso es Staphylococcus aureus, seguido del Staphylococcus epidermidis. Y respecto a su diagnóstico, la TAC con contraste permite a nosotros delimitar el absceso como colección hipodensa con realce periférico. Sin embargo, la resonancia magnética es la técnica de elección. Muestra una colección líquida, irregular en el lecho quirúrgico, hipointensa en T1 y hiperintensa en T2 con realce periférico. Aquí a la derecha, un caso clínico de un paciente sometido a artrodesis por espondilolistesis con instrumentalización a nivel L4 y L5. Comenzó con fiebre y dolor en el lecho quirúrgico junto con salida de material purulento. En la TAC se observa el defecto óseo de laminectomía y colección líquida mal delimitada con captación de contraste en su periferia que corresponde con absceso que mostraba también trayecto fistuloso hacia la piel. Otra complicación infecciosa que podemos encontrar es espondilodicitis. Desarrolla en hasta 4% de los procedimientos. Los agentes etiológicos implicados también son Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Espondilodicitis acompaña con septicemia, migración de implantes, hundimiento, pseudoartrosis y desarrollo de inestabilidad. Más comúnmente aparece después de la instrumentalización y habitualmente al día 4 o 28. Por la resonancia magnética podemos observar pérdida de definición de la placa terminal subcondral, erosiones óseas y también a veces podemos ver realce de las partes blandas paravertebrales o epidurales. Y aquí un caso de paciente con disectomía a nivel L3-L4, que desde la intervención tenía dolor lumbar que se fue incrementando. A los 3 meses consultó por este mismo dolor y le realizaron la resonancia magnética. Aquí se visualiza irregularidad y borramiento de las plataformas vertebrales de L3-L4, más evidente en secuencia T1, y también edema discal y vertebral visible en T2 y en STIR, asociada a captación marcada de contraste. Son hallazgos compatibles con espondilodicitis. Y ahora pasamos a fibrosis epidural. Fibrosis epidural es un tejido irregular cicatricial en el espesor de la grasa epidural y perineural. Engloba las raíces nerviosas, ocasionando dolor por irritación, tracción o compresión. Fibrosis epidural se produce más frecuente tras disectomía lumbar, donde hay más grasa epidural y es más fácil que se forme la cicatriz. Aunque es un hallazgo normal de la cicatrización en el periodo postoperatorio precoz, se considera patológica a partir del 6º mes. En la TAC, la fibrosis epidural suele tener valores de atenuación que oscilan entre 50 y 75 unidades de Hounsfield. Y también es importante decir que fibrosis epidural puede resolverse parcialmente con el tiempo. En la resonancia magnética con contraste podemos diferenciar la fibrosis epidural de la hernia discal recurrente. Diferenciar estas dos entidades es importante porque la hernia discal recurrente se beneficia de una reintervención y la fibrosis epidural no. La hernia discal recurrente suele tener una señal isointensa respecto al disco de donde procede y en las fases iniciales no capta gadolinio porque no está vascularizada. Y la fibrosis perineural también puede tener señal hipointensa en T1, levemente mayor que la hernia discal, pero muestra captación difusa y precoz de contraste que puede persistir durante años. Aquí tenemos un caso de un paciente portador de artrodesis L3, L4 con varias reintervenciones por infección crónica y en las imágenes de resonancia magnética se observa una masa de partes blandas a nivel epidural lateral L3, L4 izquierdo en el receso lateral ipsilateral compatible con fibrosis posquirúrgica. Y en el estudio postcontraste podemos observar captación marcada de gadolinio.
Aquí un caso de hernia discal recurrente. Es importante decir que es una complicación post-disectomía más frecuente, con incidencia de entre 3 y 18% de los procedimientos. Aquí vemos los hallazgos típicos, en este caso de paciente sometido a microdisectomía del I5S1, que comenzó en el postoperatorio inmediato con reaparición de los síntomas previas a la intervención. En la resonancia magnética se identifica una recurrencia de la hernia con señal similar al disco y con captación del contraste. Otra complicación específica que podemos encontrar es la formación ósea ectópica. Habitualmente es una consecuencia del uso de BMP. La BMP o la proteína morfogenética ósea recombinante induce formación ósea y cartilaginosa y aumenta las tasas de fusión. Este material está aprobado por FDA en fusión lumbar intersomática anterior en 2002 y está utilizada off-label para otras fusiones lumbares. Sin embargo, la BMP puede causar la formación de hueso ectópico y por tanto no se utiliza en procedimientos cervicales. Hay aquí un caso de paciente con espaciador intercorporal llenado con BMP y formación ósea ectópica que condiciona importante estenosis foraminal y compresión de la raíz nerviosa. Y por último, la aracnoiditis. Aracnoiditis corresponde al desarrollo de cambios inflamatorios de la cola de caballo después de la cirugía lumbar. Inicio y síntomas de esta complicación son variables, pero habitualmente incluyen dolor de espalda y radiculopatía que progresan con el tiempo. El diagnóstico de aracnoiditis está basado en síntomas e imágenes y el tratamiento es muy complicado. Incluye control de dolor, fisioterapia, uso de antiinflamatorios y estimulación directa espinal. La resonancia magnética es la técnica de elección para su diagnóstico y hay varios patrones radiológicos distintos que podemos encontrar. Podemos ver engrosamiento y agrupación de las raíces nerviosas de la cola de caballo, que puede ser central o periférico. En segundo caso, hablan sobre saco tecal vacío. También podemos observar masa de partes blandas en el saco tecal, es decir, raíces nerviosas fibroídicas y agrupadas, siendo esta forma de presentación más grave. Y también podemos observar calcificaciones dentro del saco tecal, que se llama aracnoiditis osificante. El empleo de contraste en este caso es discutido. Y aquí a la derecha, un caso del paciente con dolor lumbar después de una fusión intersomática lumbar posterior con laminectomía L4-S1. Y en las imágenes de resonancia magnética potenciadas en T2, en plano sagital y axial, caudales al espacio L5-S1, observamos un signo de saco tecal vacío con desplazamiento periférico de las raíces nerviosas intratecales. Y en las imágenes de TAC, realizados 6 meses después de imágenes iniciales de resonancia, podemos ver osificación dentro y alrededor del saco tecal, que corresponde con aracnoiditis osificante. Ahora vamos a repasar brevemente las complicaciones relacionadas con hardware o relacionadas con instrumentalización de la columna. Estas complicaciones incluyen aflojamiento, hundimiento o subsidencia, pseudoartrosis, degeneración acelerada del nivel adyacente, mal posicionamiento, migración o deformación de los implantes, también fracturas de hardware, fracturas periprotésicas y reacción a un cuerpo extraño. Empezamos por el aflojamiento. Es una complicación bastante frecuente debida a resorción ósea. El aflojamiento es más habitual rodeando los tornillos transpediculares. Habitualmente es secundario a micromovimientos, infección o reacción de un cuerpo extraño al polietileno o productos metálicos. En la tomografía computerizada observamos cambios en la orientación de los tornillos transpediculares y también deberíamos ver radiolucencia y esclerosis en la interfase vértebra-tornillo que supera 2 milímetros. También secundariamente a aflojamiento podemos ver migración, deformación o rotura de hardware. Aquí a la derecha en las imágenes de TAC vemos un halo radiolucente con esclerosis marginal mayor de 2 milímetros que rodea ambos tornillos pediculares del sacro y corresponde con aflojamiento.
Otra complicación relacionada con hardware es hundimiento o subsidencia. Hundimiento o subsidencia es un fenómeno bien conocido después de la fusión intersomática lumbar lateral. Aparece en hasta 10-21% de los casos y se espera cierto grado de migración o de hundimiento de los dispositivos intersomáticos en el cuerpo vertebral. Sin embargo, se dice que es patológico si supera 3 milímetros. Hundimiento condiciona pérdida de altura del espacio intervertebral y foraminal y síntomas radiculares recurrentes. Aquí podemos ver un caso de un paciente con artrodesis lumbar y formación adecuada de los puentes óseos a nivel L3, L4. Sin embargo, vemos ausencia de signos de fusión con radiolucencia alrededor de la caja intersomática a nivel L3, L4 o L4, L5, con hundimiento hacia el cuerpo vertebral de L5. Son hallazgos compatibles con subsidencia. Otra complicación importante es pseudoartrosis. Se trata de fallo de fusión debido al movimiento aumentado de baja intensidad de los extremos óseos. Pseudoartrosis se produce en torno al 20% de los casos y es una de las principales causas del síndrome de la columna fallida. En esta imagen de TAC en plano sagital podemos observar la llamada pseudoartrosis bloqueada, que se caracteriza por aparición de puente óseo, pero incompleto a través del injerto intersomático, donde permanece una capa no osificada entre las columnas osificadas opuestas. La presencia de un fenómeno de vacío, en este caso en capa no osificada y en la interfaz injerto-placa terminal, sugiere presencia de movimiento y microinestabilidad segmentaria. Aquí más abajo, otra imagen de TAC con pseudoartrosis bloqueada, que se caracteriza por formación igualmente incompleta del puente óseo a través del injerto con capa no osificada, que permanece entre dos columnas bien osificadas. Aquí la ausencia de un fenómeno de vacío en la capa no osificada sugiere estabilidad segmentaria. Otra complicación que podemos encontrar es la degeneración acelerada del nivel adyacente. Desarrolla por biomecánica alterada y un cuadro sintomático que se llama enfermedad del segmento adyacente es menos común que un cuadro asintomático. Aparece con frecuencia del 3% por año y principalmente afecta a la columna lumbar superior a la fusión. Es importante señalar que no se puede diagnosticar la degeneración acelerada del segmento adyacente sin ver los estudios previos. Radiológicamente vemos cambios degenerativos directamente cefalocaudales artrodesis. Y aquí a la derecha, un caso con la radiografía lateral de la columna lumbar inicial y a los 5 años después de la fusión intersomática lumbar posterior a nivel L4-S1, que demuestra el desarrollo de pérdida de la altura del espacio del disco intervertebral L3-L4 y retrolestesis. Son hallazgos relacionados con degeneración acelerada del nivel adyacente. Y también otro caso, hallazgos de TAC de un hombre de 70 años que continuó teniendo dolor de espalda 8 años después de una instrumentalización de la columna lumbar a nivel L1-S1. Esta instrumentalización incluía descompresión de la línea media posterior, disectomías L2-L4 con colocación de injerto intersomático y fijación con tornillos pediculares y barras bilaterales. Las imágenes de TAC sagital y coronal muestran osteólisis alrededor de los tornillos transpediculares L1 y S1 y fenómeno de vacío a nivel L1, L2, L4, L5, L5, S1, que sugieren micromovimiento por fracaso de artrodesis. La artrodesis a nivel L2, L3, L3, L4 fue exitoso. Vemos formación de puentes óseos sólidos a través de los espacios discales. También se observa enfermedad grave del segmento adyacente con degeneración severa discal a nivel L12 y L1. Otra complicación relacionada con hardware es mal posicionamiento del material quirúrgico. La posición del implante es una información importante. En general, cualquier desviación de la posición esperada del implante debe ser descrita por radiólogo. Sin embargo, la importancia clínica del posicionamiento variante del implante suele ser desconocido.
Los tornillos transpediculares idealmente deben atravesar la porción central del pedículo y entrar en el cuerpo vertebral paralelo a la placa terminal sin romper la cortical. El injerto intercorporal debería tener la distancia entre el marcador radioopaco en su margen posterior y el margen posterior del cuerpo vertebral de 2 milímetros o más. A la derecha tenemos una imagen de TAC en plano axial, donde se observa que la punta del tornillo transpedicular izquierdo dorsal sobrepasa la corteza vertebral anterolateral, indentando en la aorta torácica descendente. Posteriormente, a este paciente le colocaron una endoprótesis cubierta para minimizar el riesgo de lesión aórtica. Y otro caso con cambios postquirúrgicos de artrodesis lumbar a nivel L5-S1 y medialización del tornillo transpedicular derecho con afectación del canal medular. El tornillo S1 derecho también estaba localizado en el interior del primer foramen sacro ipsilateral, condicionando una compresión radicular. Al paciente luego le realizaron recolocación de los tornillos sin incidencias. Y otra complicación que podemos encontrar es la migración del implante. Como hemos dicho antes, un injerto intercorporal está bien posicionado cuando la distancia entre el margen posterior del injerto y el margen posterior del cuerpo vertebral es de 2 milímetros o más. Eso asegura que no están protruidos partes de implante en el canal espinal. Aquí un caso de paciente con disectomía L3-L4 y colocación de injerto intersomático. En esta imagen de TAC inicial, obtenida inmediatamente después de la cirugía, observamos correcta posición del injerto. Sin embargo, en la imagen de TAC, a las 6 semanas después de la intervención, vemos su migración posterior hacia el canal espinal con efecto masa sobre el saco tecal ventral. Y por último, la rotura de hardware, otra complicación. Hay que decir que el implante en sí puede fracturarse como resultado de la fatiga causada por el estrés repetitivo. Y aquí podemos ver un caso de rotura de barra izquierda marcada con la flecha de artrodesis dorsal. Y esta rotura es visible en las radiografías anteroposterior y lateral y también en las imágenes de TAC. Aquí, de modo resumen, observamos las pruebas diagnósticas que se utilizan para la valoración de la columna operada. De rutina, en caso de que no sospechamos la complicación, se recomienda realizar las radiografías para la valoración de la fusión y TAC después de la fusión para valorar la alineación y el posicionamiento de hardware. En caso de complicación o recurrencia de dolor en el periodo agudo, es decir, en los primeros 6 meses después de la intervención, para valorar el posicionamiento de implantes, en general se recomienda realizar radiografías o TAC. Si sospechamos la colección líquida, es mejor realizar TAC o resonancia magnética. En caso de complicación infecciosa, es mejor realizar resonancia magnética con contraste o PET-TAC. En caso de complicaciones crónicas de primera línea son radiografía simple, TAC y resonancia magnética. Y de modo complementario se puede utilizar ecografías, PET-TAC o PET-TAC. Y como conclusión, la evaluación radiológica de la columna postquirúrgica es una exploración frecuente en la práctica diaria del radiólogo, sobre todo radiólogo musculoesquelético y de neuroradiólogo. Conocer los diferentes tipos de intervenciones y instrumentalización, así como de los cambios postquirúrgicos normales y las posibles complicaciones, es básico para adecuada valoración de la columna y la elección de tipo de técnica radiológica a realizar. Aquí la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesta a contestar a las probables preguntas. Muchas gracias, Albina. Enhorabuena porque has hecho un repaso de absolutamente todas las complicaciones de la columna. De hecho, Pepe Martel te da la enhorabuena por la charla. Vamos a pasar a la discusión. No les he presentado antes. Tenemos para ello a Paloma Puyalto, que es neuroradióloga del Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, y a Carmen Joli, que es neurocirujana del Hospital Dr. Josep Trueta. ¿Hay alguna pregunta en el chat? O sea que os las traslado. Yo creo que van un poco
hacia Albina y también para Karma, yo creo que preguntan un poco más por los temas quirúrgicos. Tenemos a Vicente Álvarez Gómez que nos pregunta que cómo han ido evolucionando en el tiempo las tasas de incidencia de unas complicaciones frente a otras. Y entre paréntesis dice que supone que habrá menos infecciones a costa del aumento relativo de otras complicaciones. ¿Podría empezar? ¿Sí? Sí, puedes empezar, Albina, como queráis. Lo que he notado yo, como actualmente se utiliza profiláctica antibiótica, se ha disminuido bastante la tasa de complicaciones infecciosas, eso sí que se nota. Y también como ahora cada vez se utiliza menos la mielografía, casi no se ven casos de aracnoiditis, que los casos que he visto yo son bastante antiguos y de artículos muy como que antes había mucho más casos de aracnoiditis. Y también como ahora hay más volumen de pacientes con uso de nuevos dispositivos, por ejemplo, de BMP, a veces aparecen complicaciones nuevas como estas formaciones óseas ectópicas y también complicaciones de hardware, que cada vez son más avanzadas las técnicas que utilizan, pero también aparecen complicaciones que antes nunca habían. Yo quiero apuntar que ha habido una gran evolución respecto al posicionamiento, a la complicación de mal posicionamiento de tornillos o de cajas, en el sentido de disminuir esa complicación a expensas de haber introducido en los quirófanos la navegación intraoperatoria, el OAR, bueno, no gusta dar nombres comerciales, ¿no? Los tags intraoperatorios que nos facilitan al mismo tiempo una imagen casi en tiempo real intraquirúrgico. Tened en cuenta que cuando hacéis las exploraciones en la sala de radiología, el paciente se encuentra en decúbito supino y en una posición que es la anatómica para los radiólogos, pero la no anatómica para la mayoría de las cirugías de columna, que operamos muchas veces en decúbito prono, ¿no? Entonces, la introducción de estos elementos en el quirófano ha facilitado que haya muchos menos mal posicionamientos. Es cierto que la profilaxis antibiótica lleva años utilizándose y quizá por las comisiones infecciosas está más ajustada y también hay menos espondilodiscitis, pero también es verdad que cuando las hay suele ser por gérmenes más complejos y que los hardware, los dispositivos, que también son más complejos, a veces son más difíciles de retirar, es decir, la complejidad que ayuda también desayuda en ocasiones. Yo también aprovecho para felicitarte, doctora Polianskaya, porque ha sido un viaje rápido, pero muy profundo por cada cosa. No lo habríamos hecho mejor. Gracias, Karma. Hay otra pregunta de Antoni Rivas García que pregunta cómo valoráis y conformáis la fusión ósea completa, que es el objetivo final de cualquier instrumentación. Y te felicita por la charla también, Albina. Claro, que como entendido, primeros signos de fusión se ven mejor por TAC que por radiografías convencionales. Habitualmente se puede ver a partir del tercer mes ya primeros signos que empiezan a fusionarse los injertos. Pero decir que fusión es adecuada, como yo he entendido, se puede a partir del año después de la intervención, que debería haber puentes de óseo trabecular a través, dentro, fuera de los injertos. Habitualmente, si a partir de 12 meses no se ven, se puede ya hablar de pseudoartrosis. Pero a ver si distingue diferentemente, relacionadamente con técnicas que se puede utilizar o es algo más general. A ver qué puede decir Paloma. Sí, bueno, nosotros como a partir de los 6 meses ya puedes empezar a hablar de problemas de fusión, ¿no? Sí que es verdad que se puede dar un poquito más de margen, pero bueno, a partir de los 6 meses vemos la generación de los puentes óseos, bien de vértebra a vértebra, bien con la caja hipersomática, ¿no? Y luego en la resonancia magnética, como bien dices, primero se ve mejor por la TC, normalmente los controles los hacemos por radiografía o por TC, ¿no? Y solo si hay complicaciones haremos una resonancia magnética, pero para valorar la fusión TC. Y luego quería comentar también algunas secuencias que no sé si la audiencia está empezando a trabajar con ellas. Son estas secuencias que existen en resonancia magnética que se parecen al hueso. Son secuencias que llaman OSCIO, al menos en las máquinas General Electric, sin hacer ningún tipo de publicidad. Que bueno, que están simulando un poco el hueso y a nosotros nos están empezando a ocurrir
Bueno, no sé si sustituirá a la TC, supongo que no, pero bueno, igual en determinadas ocasiones podríamos utilizarlo para valorar. Lo estamos viendo, la verdad es que no hemos hecho muchos casos y no sé si alguien más de la audiencia tiene experiencia en estas secuencias. En la misma resonancia magnética haces unas secuencias bueno, que se ve bastante bien el hueso, no similar al TAC, no me atrevo a decirlo, pero bueno, bueno, en ese camino. Bueno, pues damos unos minutos a ver si hay alguien en la audiencia que quiera hacer algún Curiosidad, comentario. nosotros Ay, lo hemos probado muy poquito en la columna, no sé si alguien lo ha probado un poco más. sí, vale, No. damos unos minutos a ver si hay alguien que conteste o que hay algún comentario en la audiencia. Ah, mira, Pepe Martel ya nos dice Ah, que ellos sí que han empezado a usarla. ¿y qué tal la experiencia en la columna? Yo sé que los compañeros de músculo lo están utilizando están probando para otras extremidades, pero en la columna, ¿qué sensación tienes, Pepe? Qué lástima, ahora nos iría bien que tuviese el Sí, micro, ¿eh? el micro, sí, ahora ya me he quedado con curiosidad. Bueno, mientras contesta, nos la pusieron hace poco, es que nosotros estamos Sí. exactamente igual y estamos ahí un poco en pruebas, en ajustes y bueno, la columna nos está costando un poco más, la verdad. Mientras Pepe si quiere comentar algo más, Sí, yo también bueno, felicito a Albina porque realmente has hecho todo un repaso de todas las complicaciones y bueno, comentar con Carmen que eso, la discordancia a veces clínico-radiológica, ¿no? Nos sigue, la columna sigue siendo nuestro caballo de batalla y también en la columna posoperatoria, posquirúrgica, pues nos preocupa, ¿no? A veces el paciente, la clínica es muy inespecífica, los hallazgos a veces no se correlacionan. No sé, vosotros cómo lo enfocáis. Yo pienso personalmente que es mucho más fácil diagnosticar a toro pasado, es decir, los problemas crónicos, que aquellas incidencias que ocurren en los primeros 3 meses posquirúrgicos, en los que nunca tienes muy claro si el dolor del enfermo persiste, quizá porque la indicación no es adecuada, porque hay que decir que la indicación de la cirugía de columna, doctora Albina, que has hecho una explicación muy correcta, ¿no? De cuándo está indicado para descomprimir, está indicado para estabilizar en el caso de inestabilidades o fracturas o inestabilidades degenerativas, pero el gran caballo de batalla de los traumatólogos y los neurocirujanos es la indicación por el dolor, ¿no? Decimos indicar cirugía de columna por dolor cuando no es por compresión neurológica, cuando es dolor que dices, tengo claro que solo es discogénico, es muy difícil que una columna no tenga un dolor mixto, no tenga un dolor que empiece siendo discogénico y acabe siendo facetario o viceversa, o además tenga un gran componente miofascial. Entonces, a veces el dolor persiste no porque haya complicaciones, sino porque la indicación no fue la adecuada. Y ahí, en esa primera fase posquirúrgica, en la que no tienes claro si tu enfermo tiene una lumbalgia persistente porque la indicación no fue suficientemente filtrada o porque te está haciendo una miositis, una espondilodiscitis y pides la prueba, es cuando te quedas un poco, no sé si estoy viendo cambios postquirúrgicos esperables, que los has descrito muy bien, o estoy viendo patología. Cuando es clara, cuando es un absceso claro, lo es. Lo que ocurre es que en las primeras fases todo es muy inespecífico y no siempre va acompañado de subidas de PCR, de fiebres o de heridas purulentas. Es decir, las primeras fases pueden ser muy subagudas y muy sutiles. Y ahí es donde todos, creo que, no, que los clínicos y los radiólogos tenemos grandes problemas para poner la frontera, ¿no? Entre lo patológico y lo posquirúrgico esperado. No sé si hay más neurocirujanos en el foro que puedan decir algo al respecto. O me Muchas quedo gracias. sola como representante quirúrgica. Pues no lo sé, Karma, quizás sí. Casi, casi. Gracias por tu aportación. Bueno, Bueno, Pepe dice que cree que será útil las secuencias estas de las que hablamos, Paloma. Ya lo veremos en siguientes sesiones y cuando nos vayamos viendo por ahí en los congresos. Un saludo, Pepe, desde aquí. Gracias. De momento no hay más preguntas. Vamos dando, como quedan 2 minutos ya, voy dando por ¿por qué duele la Vicente columna? Álvarez, ¿por qué duele la columna? Bueno, no sé Sí, si tenemos respuesta para esto, ¿eh, no. Carla?
Bueno, sí la hay, pero tiene muchas. Es un listado Muchas. largo de respuestas, sí. Bueno, como estamos llegando ya casi a las 9, yo doy paso a Víctor para que vaya haciendo las conclusiones. Muy bien, muchas gracias, Noemí. No, para acabar, yo quería dar las gracias a Paloma y a Carmen por sus aportaciones muy interesantes y sobre todo felicitar a Albina por su excelente revisión minuciosa de todas las complicaciones, tanto relacionadas con el hardware, no relacionadas con el hardware y sobre todo también muy importante cuáles son los hallazgos posquirúrgicos normales, que como comentaba Karma, a veces puede ser muy difícil de diferenciarlos en la fase inicial y ahí es donde está realmente el reto radiológico y clínico, ¿no? Decir si existe una complicación o son cambios posquirúrgicos normales, teniendo en cuenta que a veces el dolor puede estar o no relacionado con esto, ¿no? Como decía Karma y como comentaba también Paloma, es realmente un dilema, es difícil valorar estos pacientes y yo creo que la revisión que ha hecho Albina pues seguro que nos ayuda y hemos aprendido todos mucho, tanto de su presentación como de los comentarios de Paloma y Carmen. O sea que muy buena sesión y sin más, no sé si queréis añadir algo más para concluir. Carmen, Paloma, Albina, ¿no? Pues entonces despedimos la Agradecer, sesión. Víctor, agradecer la confianza depositada en nosotros. No puedo decir nada más para estar aquí. ¿Vale? Contamos contigo para más sesiones, seguro. Muy bien. Y sin más, despido ya la sesión de hoy y nos vemos todos en la sesión de mañana. Que vaya bien, que paséis un buen día. Gracias. Gracias. Igualmente. Adeu. Hasta luego. Gracias, Gracias. Adeu.